Abra su Biblia. Esta noche queremos aprovechar un momento para meditar en la palabra del Señor. Para esto yo le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, que es muy conocido de todos, y en el verso 15. Y también estaremos leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13 y el verso número 47. Le doy un minuto para que lo busque. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16 y el versículo número 15, de la siguiente manera. Es una porción muy conocida. Dice de la siguiente forma: y él les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos capítulo número 13 y verso 47. Dice la palabra del Señor: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Dejamos hasta allí la lectura. Quiero que me ayude a orar esta noche. Quiero que se una conmigo en oración por estas peticiones que siempre hay. Y también para que el Señor mande su preciosa palabra y que la podamos recibir en nuestros corazones y atesorarla. Pero que al atesorarla no solo la guardemos, sino que también la pongamos en práctica. Amén. Así que esta noche cierra tus ojos, ayúdame a orar, pidamos la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que sean ellos los que obren de acuerdo a su voluntad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, esta noche santificamos tu nombre, oh Dios. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor. Por eso, Dios mío, te adoramos esta preciosa noche. Te damos alabanza, Señor, porque todo lo que respira debe de alabarte. Esta noche, Padre, nos unimos con todos aquellos que están a través de estos medios, Señor, que nos están mirando, nos están sintonizando, Señor. Nos unimos, Señor, con todos los que estamos en esta oportunidad presentes aquí, Dios mío, para ponerte cada una de estas peticiones, después de adorarte, de darte la gloria, porque tú eres el único Dios que merece honra y que merece gloria, Señor, y que merece toda alabanza, Señor, y toda tributación, Señor. Muchas gracias te damos por este privilegio que nos da de acercarnos hasta el trono de tu gracia para alabarte y para bendecirte y para poner, Dios mío, cada petición que hay, Señor. Tú las conoces de principio a fin. Tú conoces nuestras necesidades, oh Dios. Yo sé que tú eres un Dios que todo lo sabe y también que eres un Dios todopoderoso, que no has cambiado, que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, Padre, te pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, que por favor, Dios mío, pongas tu mano de amor, tu mano de misericordia, Señor, obrando, Señor, en el cuerpo siempre de mi hermana Sonia, dándole fuerzas, fortaleciéndola, dándole, Señor, un toque de tu presencia, animando a tu sierva, Dios mío. Si es tu voluntad, Señor, trayendo nuevas células a su cuerpo, quitando toda dolencia, Padre, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Te ponemos también a la familia del Señor, de mi hermano Carlos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces por lo que están atravesando. Rogamos que tu mano se extienda, obrando en favor de ellos, sanando, Dios mío, fortaleciendo, guardándolo, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias por esa familia. Guárdala, Señor, guárdala hasta el día de tu venida, Padre. En tu nombre de misericordia los abandonamos. También, Señor, te pedimos por Margarita, Señor. Tú has comenzado a hacer la obra, Señor. Tú estás restableciendo ese cuerpo, tú estás sanando ese cuerpo, Padre. Por eso rogamos que lo fortalezcas, que le des fuerza a
sobre ella, Señor. Que bendiga, Dios mío, su vida, Padre, y que ella pueda darse cuenta que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de amor, que tú eres el Dios que la ha sanado, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. También pedimos por la sobrina de mi hermana Isabel, Señor. Sabemos que ha sido infectada por este virus, pero que tú pondrás la mano sobre ella, Señor, porque tú eres un Dios de amor y un Dios de misericordia, Padre. En tu nombre, Señor, pedimos que tu mano se extienda. En el nombre de Jesús pedimos por todas las familias, oh Dios, de la iglesia de restauración en el área de Los Ángeles, Dios mío, que tú lo guardes siempre, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, que seas tú proveyendo a aquellas familias que quizás se encuentran en este momento sin tener nada, Padre. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, Padre, esta noche ponemos la familia de las iglesias, no solamente de Los Ángeles, sino de todas las iglesias de restauración en México, en El Salvador, en Guatemala, Señor, aquí en California, Señor, en Las Vegas, en donde sea que estén, Señor, en Orlando, Padre, en el nombre de Jesús, cada una de esas iglesias y de los miembros, bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Gracias te damos esta noche porque tú eres un Dios bueno. Rogamos, Dios mío, que limpie los aires, que quites todo estorbo del enemigo, para que, Dios mío, tu palabra corra esta noche y sea glorificada, Señor. Aquí está mi vida. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Queremos que nos hables y que atesoremos, Señor, esta palabra que tú, Señor, traerás a nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Queremos, hermano, esta noche, a la luz de estos versos de la palabra del Señor que hoy hemos compartido, hablar acerca de un tema que es especial, diría yo. ¿Y por qué digo que es un tema especial? Porque quiero hablar, hermano, de lo importante que es el Evangelio de Cristo. Yo sé, hermano, que todo lo que conocemos del Señor, usted que está atrás de estas pantallas, que nos está mirando, sé que todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sé que todos sabemos, hermano, que el Evangelio es de una forma importante, diría yo, hermano, de mucha importancia. Yo sé, hermano, que como le digo, todos los que hemos entendido y que tenemos al Señor en nuestro corazón, sabemos, hermano, de que el Evangelio de Cristo es importante. Yo creo, hermano, que en estos tiempos que estamos viviendo, hoy más que nunca, hermano, el Evangelio de Jesucristo es importantísimo que se le lleve a las almas, a las personas desesperadas, a las personas que necesitan saber de que hay alguien que puede salvarlos. Por eso yo decía, hermano, en estos tiempos más que todo es importante el llevar el Evangelio de Jesucristo a toda persona que no ha conocido al Señor. Yo sé que en los tiempos antes de lo que estamos viviendo, uno de los errores, voy a decir de esa forma, uno de los errores graves o más graves, hermano, que se estaban cometiendo, y aún pienso yo que aún al ver también esta situación todavía, hermano, se siguen cometiendo esos errores. Pero una de las cosas que se estaba cometiendo dentro de las congregaciones cristianas, y quizás a lo largo, diría yo, de todo el globo terráqueo, o sea, de todo el mundo, es, hermano, que se había devaluado el Evangelio. Hermano, el Evangelio se había devaluado, hermanos. Se había tomado, diría yo, hermano, con ligereza. Y quizás la palabra ligereza nos queda o me queda corta. Pero quizás, hermano, diría yo que se había tomado el Evangelio, se había tomado hasta con desidia.
Y eso era lo que estaba sucediendo. Muchas personas, hermano, a raíz de todo eso, aún, hermano, los cristianos evangélicos estábamos demasiado acomodados. ¿Por qué? Porque se había tomado con ligereza el evangelio. Y por eso decía yo, hoy más que nunca es importante el que nosotros podamos transmitir el evangelio a las personas. Hermanos, yo creo que de una manera muy triste y hasta lamentable, la iglesia de Jesucristo había dejado de predicar de dos temas, y quizás alguna vez lo dije unos años atrás, pero la iglesia del Señor estaba tan acomodada que había dejado de predicar dos temas que son de suma importancia, o que son demasiado, diría yo, importantes. Uno de los temas que se había dejado de predicar es el rapto de la iglesia. No muchos predicaban del rapto. No muchos predicaban de que Cristo estaba a las puertas. Se había prácticamente, hermano, se había olvidado quizás ese tema. Se había dejado prácticamente de lado el predicar que los cielos iban a ser abiertos, hermano, y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero, y que luego los que quedásemos íbamos a ser de la misma forma transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero se había quedado atrás. Había ese tema que no, hermano, las iglesias cristianas, hermano, lo tenían prácticamente ese tema olvidado. Y el otro tema, hermano, es el que se hable o el que se hablaba de la salvación. Y como hoy estamos hablando de lo importante que es el Evangelio de Cristo, vamos a hablar del tema acerca de lo que es, hermano, la salvación. Todo eso, esos dos temas, hermano, se habían dejado de lado. Y muchas de las veces, hermano, se habían cambiado, hermano, creo yo que habían sido, hermano, hasta cambiados por enseñanzas. Quizás, hermano, se habían reemplazado por enseñanzas, hermano, diferentes, por enseñanzas, hermano, de doctrinas simplistas, por doctrinas, hermano, y usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Se había cambiado todo eso por doctrinas, hermano, simplistas, por doctrinas, hermano, de prosperidad, por enseñanza, hermano, de conformistas y hasta diabólicas las enseñanzas. Y a mí me llamaba la atención, porque se había reemplazado todo eso. Se había reemplazado el mensaje de las buenas nuevas por esa clase de doctrinas. Que la prosperidad por aquí, que la prosperidad por allá, que siembre 1000 y reciba 4000. Por eso le digo, hasta doctrinas demoníacas, hermano, habíamos cambiado estas doctrinas por doctrinas, hermano, y enseñanzas de prosperidad, por enseñanzas que eran prácticamente conformistas. Como que a Dios no le importara, como si haz lo que quieras, vive como quieras, y de todas maneras Dios es misericordia, Dios es misericordioso y nada pasa. Esas son, hermanos, doctrinas simplistas. Vive como te dé la gana, anda como te dé la gana y nada pasa, porque Dios es amor, hermano. Es cierto que Dios es amor, pero también, hermano, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es fuego consumidor, hermano, y no a muchos les gusta decir eso, y se había cambiado y se había olvidado, hermano, que ya no se predicaba, hermano, de la santidad, no se hablaba del rapto, porque decían, hermano, que hablar del rapto era poner en miedo a las personas. Pero déjame decirte que el rapto está a las puertas ahorita. Hoy estamos más cerca. Hoy lo que estamos viviendo son señales del fin. Y hoy, hermano, es por eso te decía, hoy es más importante el predicar acerca de las buenas nuevas de salvación. Hermanos, cuando nosotros como personas entendemos la dimensión real del Evangelio, entonces, hermano, por fin entendemos.
logramos entender o comprender, o cuando es comprendida la dimensión del Evangelio, entonces, hermano, entendemos que nuestra primera gran labor como hijos de Dios, nuestra primera gran labor, hermano, pero todo esto va a ocurrir cuando tú, hermano, te des cuenta de la dimensión real que encierra el Evangelio. Y entonces es, hermano, cuando nosotros comprendemos, es que entendemos que nuestra primera gran labor como siervos de Jesús, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, es, hermano, a no esconder estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. Es más, hermano, yo creo y pienso en mi corazón, creo con todo mi corazón, pienso, hermanos, que nuestra boca debiera de llenarse de las maravillas que Dios ha otorgado por medio de Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz, en el Calvario por nosotros. Deberíamos de llenarnos la boca de contar de las maravillas, hermano, que Dios nos ha otorgado por medio de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Debería, hermano, nuestra boca de llenarse de todas esas maravillas y contar lo maravilloso que ha sido, que el Señor nos haya elegido para ser salvos, y de todos los milagros y de todas las bendiciones que ha venido a nuestras vidas. Deberíamos, hermano, nosotros de llenarnos la boca de todo eso. Y yo sé, hermano, que a lo mejor usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué es realmente el Evangelio? Yo sé que todos sabemos qué es el Evangelio, pero más de algunos quizás no lo saben. Pero el Evangelio, hermano, es una buena noticia de parte de Dios. El Evangelio es una buena noticia de parte de Dios para toda la humanidad. Por eso dice, hermano, o se dice, más bien dicho, del Evangelio, que son buenas nuevas de salvación. Porque nuestro Dios, hermano, es Jehová de los ejércitos. Y ese Dios, hermano, es un Dios, es cierto, es un Dios de amor, es cierto, es un Dios de misericordia. Nuestro Dios, hermano, Jehová de los ejércitos, también, aparte de ser lleno de amor y de misericordia, es un juez justo. Y como es justo, está necesitado de satisfacer de esa justicia eterna. ¿Qué le quiero decir con esto? Que debido a que Él es justo y a su justicia eterna, debiese, hermano, consumir a toda la eternidad por violar sus estatutos y sus decretos, sus mandamientos que Él ha dado, hermano, sus mandamientos celestiales. Mas, sin embargo, no es así. Por eso la palabra dice, hermano, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones, por la bondad de Jehová. Pero debería, hermano, de habernos consumido. Porque Él es un Dios, ya le dije, cierto, es amoroso, pero que también es justo. Y de acuerdo a la justicia, Él ya debería de habernos consumido. Pero no es así. Cuando nosotros, hermanos, leemos acerca de la entrega de la ley a Moisés, nos damos de cuenta de que, hermanos, esta ley, lejos de ser una opción de fe para el pueblo de Israel, era prácticamente, hermano, como un estatuto o un mandato, pues para que mejor me entiendan, que por obediencia se recibía la bendición. O sea, al ser obediente recibías la bendición. Por contraparte, hermano, o por el contrario, para que mejor me entienda, el desobedecer, hermano, traía sobre la vida del pecador la molestia, diría yo, y hasta la ira de Dios, pues había que pagar por su pecado. Cuando leemos acerca de lo que es la ley, Moisés, hermano, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, está haciendo una rememoranza de todas las leyes.
Y en el versículo 40, hermano, él es claro y le dice, y guarda todos sus estatutos y mandamientos, los cuales dice, yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te dará para siempre. Cuando nosotros ya le dije, hablamos de esta ley, sabemos que, hermanos, esta ley de Dios, hermanos, era perfecta, de principio a fin, y que contenía, hermano, todo lo que agrada a Dios y también lo que lo desagrada. Tenía todo lo que desagradaba, hermano, al Todopoderoso. Y como, hermano, al ser él un Dios justo, es precisamente por ser ese Dios, un Dios de carácter perfecto, que el ser humano, hermano, que es corruptible, carece entonces de la capacidad de cumplir a cabalidad, diría yo, o del todo, la ley. Y entonces, hermano, por ese tanto se hace culpable de todos los estatutos o los mandamientos que Dios dejó. Y cuando nosotros leemos, hermano, la palabra del Señor en Santiago, Santiago dice, hermano, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero dice, ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínense, así era la ley. Entonces, hermano, eso lo que nos da a entender que ese, hermano, es el problema más grande del ser humano. Y ese, hermano, es el origen principal de nuestra perdición. A la luz, hermano, de la ley, a la luz, hermano, de los estándares de la ley, estamos, como dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. En otras palabras, hermano, estamos perdidos, sin posibilidad de ninguna salvación. Esa es la palabra. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos y sin posibilidad de ninguna salvación. Hermanos, la perfección de los mandatos eternos de Dios nos muestra que nuestra naturaleza es perversa. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene bondad, o sea, no es bueno. La Biblia dice que no hay ninguno bueno. No hay nadie bueno. Entonces, hermano, el ser humano, hermano, no tiene bondad o no tiene benignidad en su corazón. No tiene, hermano, ninguna cosa agradable dentro de él. Y para el peor de los casos, la Biblia dice que nacemos en pecado. Dice la Biblia que en pecado fuimos concebidos. Y por esa razón, hermano, si no nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a morir, hermano, en pecado, porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no es que unos y otros, no, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, pero ya le dije por qué, hermano, porque si no nos arrepentimos, hermano, no nos podemos salvar ni por la ley. No, estamos destituidos, porque, hermano, en el corazón del ser humano no hay benignidad, no hay nada agradable, nacemos en pecado. Entonces, hermano, es necesario que nos arrepintamos y que recibamos a Cristo en nuestro corazón para poder tener salvación y vida eterna. La palabra dice, hermano, que nosotros estábamos en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituidos. ¿Qué sugiere destituidos? Que estamos excluidos, que estamos afuera, que estamos separados. Eso quiere decir que estábamos fuera de la gloria de Dios. Así estábamos. O sea, no podíamos o no podemos acercarnos porque somos pecadores. Y Él es, la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Entonces nosotros, por ser pecadores, no podíamos, hermanos, acercarnos a Dios, porque Él es 3 veces santo. Y esa, hermano, es la división. Es como
diría yo, como un hoyo o como un vacío enorme que necesita un puente, como un hoyo que necesita un puente. Y eso, por eso le digo, o como un despeñadero o un abismo que necesita ese puente de un lado a otro. Y nosotros, dice, hermano, habíamos sido apartados. Habíamos sido, según lo que quiere decir Pablo a los romanos, estábamos, hermano, alejados de Dios. Y es aquí, hermano, donde el hombre o el ser humano encuentra lo peor de sí mismo. Porque está separado. Porque estamos en pecado. Vivíamos separados. Por eso nosotros, gloria sea dadas a Dios. Y por eso usted no se canse de alabar su nombre y de bendecirlo. Porque por la misericordia de Dios ha sido alcanzado. Por la misericordia de Dios. Pero, ¿qué le quiero decir con eso? Porque dije que vamos a hablar acerca del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo, hermano, es sin duda alguna el nexo o el puente, hermano, entre Dios y los hombres. Es el nexo que te va a hacer llegar, hermano, Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el puente, según lo que dice la palabra, porque la palabra dice que no hay otro hombre dado a los hombres en los que puedan ser salvos. La palabra, hermano, del Señor dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, en el abismo, en el hoyo que necesita el puente, Jesucristo es el puente para llegar a Dios. Para que, hermano, nos pudiéramos acercar al Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos todo esto, lo que nos sugiere o que nos deja saber, hermano, es que no hay otra vía de salvación. No hay otro lugar al que podamos acudir, hermano. No hay. La Biblia no nos ofrece, hermano, otra cosa sino Jesucristo. Sino mediante la cruz de Cristo. Eso es lo que, hermano, la Biblia nos sugiere a nosotros. Se nos ofrece mediante la cruz. El hombre puede ser salvo, hermano, o se puede salvar, pero no solamente por sí mismo. No, el hombre no se puede salvar por sí mismo, ni hay nadie quien lo pueda salvar, porque la Biblia dice, hermano, que por las obras de la ley nadie será salvo, sino que solamente por Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que puedan ser salvos, hermano. Entonces, el Evangelio es importante. El hombre no puede ser salvo por sí mismo, sino que todo el mérito es de Dios. El Evangelio salva. El Evangelio, hermano, salva. Yo sé que todos sabemos que el quien salva es Jesucristo. Pero el Evangelio salva. Por eso Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Se ha leído esa porción? Pablo le habla nuevamente a los romanos en el capítulo 1. Y en el verso 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero le agrego otras cosas. Porque es poder de Dios para salvación. Note cómo Pablo le escribe a ellos. El Evangelio es poder de Dios, por supuesto, para salvación a todo aquel que en él cree. Así dice el versículo. Y luego le agrega él, al judío primeramente y también al griego. Pero note lo que le quiero decir. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues, porque es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Eso es lo que, hermano, hoy se necesita en este tiempo. Predicar del Evangelio de Jesucristo. Hablar de las buenas nuevas de salvación. Que hoy, hermano, más que nunca se necesita. Por eso tú como cristiano, tú como cristiana, tú como hija de Dios, como iglesia de Dios, tienes hoy más que nunca que hablar del Evangelio que salva. Ah, no, esa es cosa de los pastores, de los líderes, o qué sé yo, de los supervisores. No, es cosa tuya también, porque es un compromiso con el Señor.
El hablar hoy más que nunca que Cristo está a las puertas, que pronto viene por su iglesia, que necesitan a Jesucristo como su Salvador, que necesitan reconocer que hay una división, que están separados, que estamos muertos en delitos y pecados y que solo Cristo puede pasarnos ese abismo, ese hoyo, porque estamos separados de Dios antes, pero ahora ya no. Hoy estamos bien. Y no por nuestro mérito, sino por el mérito de Dios, de Jesucristo, del Padre que mandó a su Hijo a morir en la cruz en el Calvario. Y que Jesucristo, hermanos, no escatimó el ser igual a Dios. Se entregó por su iglesia. Y entonces, hermano, el hombre recibe la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Porque aquel que cree, hermano, es quien puede hallar esa salvación. La palabra dice, hermano, que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír, la palabra de Dios. Ya lo he dicho en algunas oportunidades que he predicado acerca de la fe. Que he usado este verso, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pablo no se avergüenza del evangelio. Ahora en el mismo Romanos dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Por eso tú escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, métete en la palabra de Dios. Deja de andar oyendo ya otras cosas, deja de andar oyendo chambres, deja de andar oyendo otras cosas. Oye la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra, hermano, maravillosa que convence de pecado. Esa palabra maravillosa que penetra el ser y nuestro corazón por medio del poder de su Espíritu Santo. Hermano, esta transformación es más que solo un cambio que hay en nosotros, quizás de hábitos o de forma de vivir. Pues, hermano, quien ha recibido la salvación de Dios, hermano, sufre una transformación, hermano, natural de la mente, pero más importante, sufre una transformación en el corazón. Y entonces, hermano, es que la vida no vuelve a ser igual cuando tú has recibido al Señor, cuando has sido cambiado. Por eso Pablo podía decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, porque hay un cambio de hábitos, hay un cambio, hermano, de forma de vivir. Y solamente en eso nos damos cuenta, hermano. El Evangelio del Señor, hermanos, no solamente cambia los corazones, no solamente nos lleva a recibir, hermano, al Señor, sino que también, hermano, nos santifica. La palabra del Señor también, hermano, el Evangelio, las buenas nuevas, hermano, también nos santifica. El apóstol Pedro, hermano, dice, sino que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Hablando, hermano, en una de sus cartas. Hermano, yo le digo, ya casi termino. Pero uno de los cambios maravillosos que produce el Evangelio, hermano, en la vida del ser humano es el de la santificación. Porque si tú quizás echas un vistazo a tus años atrás, te vas a dar cuenta, hermano, que el Evangelio te ha llevado a la salvación, a la santificación. El Evangelio también te ha conducido a la santificación. Ahora ya no eres mal hablado, ahora ya tratas de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros vamos como la luz de la aurora, de aumento en todo, en la santificación. Por eso te digo, el apóstol Pedro decía, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Porque el Evangelio también te lleva a santificarte. Y eso es uno de los cambios maravillosos que produce en la vida de todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor. La santificación, esa nos conduce, hermano, a la búsqueda de Dios. La santificación, hermano, te conduce a la intimidad con Dios. La santificación, hermano, te conduce para hacernos en nuestra vida ahora diferente a lo que éramos antes. Ya te dije, por eso Pablo podía decir que nueva criatura es y las cosas viejas habían pasado. Nos deshacemos, hermano, de nuestra humanidad. Nos deshacemos, hermano, de
vieja manera de vivir. A los corintios les dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira todo lo que hace el Evangelio. Nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Pero cuando les habla a los efesios, cuando Pablo, hermano, les escribe la carta a los efesios, les dice, y dejen su pasada manera de vivir, y luego le agrega, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo les escribe a ellos también. Imagínate todo lo que hace el Evangelio. Lo más importante es que el Evangelio cambia los corazones, te santifica, te lleva a una vida diferente, te lleva a una vida eterna, que es lo más importante de todo eso. Es lo más importante. Pero te digo, todo eso viene por el oír, y el oír la palabra. Por eso, hermano, nosotros no cometamos el error que quizás estábamos cometiendo antes, de que nos habíamos olvidado de predicar el Evangelio de Jesucristo, de hablar que solo Jesucristo salva, y nos habíamos quizás acomodado a hablar de otros menesteres, hermano, a hablar de otras cosas, olvidando lo principal, hermano, que son las buenas nuevas de salvación. Hoy, hermano, está más cerca el día en el cual los cielos van a ser abiertos, hermano. Ya no nos queda mucho tiempo para hablarle a la gente y decirle que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Ya no nos queda. Ya no nos queda más. Jesucristo, hermano, se ha manifestado ya en nuestras vidas. Y como hoy ya se ha manifestado en nuestras vidas, ahora nosotros hemos pasado de ser vasos de deshonra a vasos de honra. Y como somos vasos de honra hoy, hermano, lo más importante es que compartamos el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Quizás usted dirá, ahorita no estamos en situaciones como podamos compartir. Si puedes, hay muchos que están trabajando, hay muchos que hermano, todavía tienen amistades, hay otros que se llaman por teléfono, aunque sea por teléfono o por el Facebook, como sea, comparte que Jesucristo está a las puertas y que el Evangelio de Jesucristo es el único que puede cambiar y transformar las vidas de las personas, hermano, y no solo transformarlas, sino que, hermano, ya te dije, ofrecerle vida y vida en abundancia. Yo ya casi termino con esto. Termino ya casi. Hermanos, el Evangelio es uno de los puntos centrales. Yo sé que Jesucristo es el punto central, pero el Evangelio es el punto, también es uno de los puntos centrales de la fe. Hemos recibido, hermano, nosotros que ya somos salvos, hemos recibido esa salvación por medio de Jesucristo, por medio de Él. Y se abrió, o se han abierto, hermano, muchas puertas, muchas, hermano, diría yo, hermano, muchas generaciones que antes no tuvieron esa oportunidad. Pero para nosotros se han abierto muchas puertas. Nosotros podemos seguir proclamando que solo en Jesucristo hay salvación. Hermanos, yo termino ya con esto. Recuperemos lo maravilloso del mensaje de salvación. Volvamos, hermano, a proclamar que Jesús nos amó y nos salvó. Proclamemos que, como ya te dije, no hay otro nombre dado a los hombres en los que puedan ser salvos. Proclamemos, hablemos, hermano, a la gente. Hoy más que nunca hay una necesidad, hermano, de enseñar acerca, hermano, del Evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca es, hermano, la oportunidad para hablar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo. Hoy más que nunca, hermano, hay una importancia de hablar acerca del Evangelio. Porque el Evangelio en sí es importante, pero hoy más que nunca, hermanos, no bajemos la guardia. El tiempo se agota. El Señor está ya por venir. Yo ya siento que el Señor viene. Por eso tú y yo estamos llamados a hablar acerca de aquel que un día dejó su trono, anduvo en esta tierra y fue crucificado. Y por ese sacrificio en la cruz, en el Calvario, un puente se hizo entre nosotros y aquel Dios que es 3 veces santo.
Así que yo esta noche, antes de terminar, solamente quiero decirte, si tú estás mirando y quizás no tienes a Cristo en tu corazón, o quizás has sido cristiano y quieres hoy reconciliarte, puedes hacerlo. Mándanos un texto, ya sea allí o privado, mándanos un texto. Queremos orar por ti, porque el Evangelio es importante para tu vida. Si tú, cristiano o cristiana, has dejado de predicar el Evangelio, hoy es día que retomes el mensaje de salvación para las almas. Y si tú quieres reconciliarte o aceptar al Señor, solamente mándanos un mensaje. Vamos a orar, pero antes de que oremos por todas las peticiones, antes que oremos para terminar, mándanos un mensaje para poder orar por ti. Yo termino, ya te dije con eso. Volvamos a predicar de los temas que son esenciales: el rapto y el Evangelio de Jesucristo, por la salvación. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar esta noche. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Yo creo que más de alguna vez también nosotros quizás caímos en comportarnos de una manera en la cual quizás habíamos olvidado que habría que hablar acerca de la importancia que tiene este Evangelio precioso. Pero esta noche pedimos perdón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos, oh Dios, hasta el trono de tu gracia para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria, Señor. Padre, hoy hemos hablado acerca de lo muy importante que es tu Evangelio. El Evangelio tiene muchas funciones, pero lo más interesante es que te conduce las buenas nuevas, el Evangelio, que son buenas noticias de parte de Dios para la humanidad, te conduce a esa salvación. Por eso esta noche yo pido, Señor, por aquellos que quizás en este momento están reconociendo, Dios, que hemos dejado de hablar acerca de la salvación y de lo importante de las buenas noticias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pido por aquellos que habían dejado de hacerlo, que tú, Señor, les animes. Hoy más que nunca necesitamos proclamar que solo Jesucristo salva. Hoy más que nunca necesitamos proclamar que no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Hoy más que nunca necesitamos decir que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay nadie más. Hoy más que nunca debemos de hablar de las buenas nuevas para cada vida, para cada familia, Dios. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, yo pido que empieces a tocar los corazones. Que nos anime, Dios. Anímanos, oh Dios. Quita todo miedo, Señor, para hablar de tu palabra, Dios. Para presentarte como el camino, la verdad y la vida. Hoy, Señor, necesitan saber. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice las familias, Dios. Bendice, Dios Santo, cada hermano que ha estado esta noche, Señor, conectado, Señor. Bendice sus familias, Padre Santo. Señor, pedimos, Dios mío, esta noche por todos aquellos que están trabajando, Señor, para que los países salgan adelante, Padre Santo. Guárdalos en el hueco de tu mano.
Muchas gracias te damos esta noche por cada familia, Señor, por tus congregantes, oh Dios. Bendícelos de una forma muy especial, Dios. Pedimos por los hermanos en estos países. Guárdalos, Señor, de las acechanzas del enemigo, Padre Santo. Guarda nuestra familia, Dios. Que siempre que salgan, Dios mío, tus ángeles vayan alrededor de ellos haciendo vallado, Dios Santo. Defendiéndolos de todo, Señor, peste del destructor. Muchas gracias te damos esta noche por permitirnos estar en este lugar. Y como siempre, Señor, toda petición, Señor, en tus manos de misericordia está. Empieza a obrar de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. De acuerdo a tu voluntad, oh Dios. Gracias te doy por cada hermano, por cada familia, Señor, que siempre están pendientes de este ministerio, Dios. Que siempre, Dios mío, están pendientes, Señor, en el nombre de Jesús, con sus oraciones, con sus aportes, Dios mío, bendícelos y que todo lo que toquen, Dios mío, sea prosperado, Señor, en el nombre de Jesús, como también por aquellos, Señor, que quizás no pueden, Señor, pero en su corazón desean también, Señor. Te pido que los bendiga, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Aleluya, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, oh Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Estoy perdido sin ti. Sí, Señor. Y yo Señor, aleluya, 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 glorioso Dios. Y